Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Jack, y antes de ser guardia de seguridad pasé por cosas bastante duras. Fui veterano de guerra, y aunque eso me dio experiencia, también me dejó muchas cicatrices, no solo en el cuerpo, sino en la mente. Pero, con el tiempo, encontré algo que me ayudó a seguir. Ser guardia de seguridad para un tipo como el senador, alguien con tanto poder y dinero. A veces me sentía más seguro sabiendo que era el tipo que cuidaba a alguien tan importante, pero también había momentos en los que me sentía como si estuviera atrapado en un lugar que no entendía del todo. Las primeras semanas, todo fue relativamente normal, por lo menos lo que uno puede esperar cuando se trabaja en una casa de políticos. El tipo vivía en una mansión enorme, llena de lujos que no había visto en mi vida. Recuerdo que mi tarea principal era vigilar los accesos y mantener la seguridad en las cenas privadas, esas que se hacían en el sótano, lejos de los ojos del público y los medios. Eran reuniones con empresarios, otros políticos y, algunas veces, gente de las altas esferas, gente con mucho poder. Al principio, no le prestaba mucha atención a nada de eso. Yo era el guardia, no el invitado, pero conforme pasaron los meses, empecé a notar cosas extrañas. La primera vez que me di cuenta de algo raro fue una noche en que estaba parado junto a la puerta del comedor, viendo cómo se sucedían las conversaciones entre los altos mandos. Era un grupo pequeño, no más de 10 personas, y, por supuesto, como siempre, nadie podía saber lo que sucedía dentro de esas reuniones. Solo escuchaba risas y murmullos, y los tragos de vino que iban y venían. Pero lo que me puso los pelos de punta fue cuando uno de los asistentes, un empresario que nunca me había llamado la atención antes, me miró directamente. Su mirada fue fría, más fría de lo que cualquier humano puede tener. En ese momento, algo en mi estómago hizo un giro, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado. No sé si fue la sensación o la forma en que me miró, pero algo no estaba bien. Pensé que era solo paranoia mía, que ya estaba perdiendo el juicio después de tantos años en el ejército, pero algo me decía que no. La cosa empeoró unas semanas después, en una cena especial en la que el senador había invitado a más gente de lo usual. Esa noche era diferente. Estábamos en una sala privada y el ambiente era tenso. No entendía qué estaba pasando, pero todo parecía tan falso. Las sonrisas de los presentes eran forzadas, y las conversaciones, aunque amables, parecían carentes de sustancia. Yo solo me encargaba de que nadie se acercara demasiado al área restringida, pero mi mente seguía alerta, buscando cualquier detalle fuera de lo normal. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Uno de los empresarios, un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el tiempo, comenzó a hablar con el senador. Yo estaba en la puerta, como siempre, vigilando. Este hombre, al principio, parecía completamente humano, pero a medida que hablaba, algo raro ocurrió. Primero fue un brillo extraño en sus ojos, como si algo de ellos reflejara una luz interna. Luego, fue como si sus pupilas se agrandaran y sus ojos tomaran un color extraño, un verde muy claro, como el de una serpiente. En ese momento, mis piernas comenzaron a temblar sin que pudiera hacer nada para detenerlo. No podía quitarles la vista a esos ojos. Me acerqué un poco más, sin que me notaran, y vi cómo su piel parecía cambiar de tono, tomando un matiz un poco más grisáceo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que quizás algo estaba mal conmigo. Tal vez la fatiga, el estrés, lo que sea, me estaba jugando una mala pasada. Pero no podía quitarme la sensación de que lo que estaba viendo no era normal. Y fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de que algo mucho más grande estaba pasando.
Estos tipos no eran solo políticos o empresarios. Eran algo más, algo que no encajaba con lo que conocía. A medida que avanzaba la noche, no pude dejar de pensar en lo que acababa de ver. No podía permitir que alguien más me viera dudando de lo que estaba pasando. Sabía que, si alguien me descubría observando de esa manera, podría perder mi trabajo y mi credibilidad. Pero la imagen de ese hombre, de esos ojos, seguía grabada en mi mente. Cuando me retiré a la sala de seguridad esa noche, empecé a revisar las cámaras, buscando algún indicio de lo que había ocurrido. No encontré nada fuera de lo común, solo los mismos rostros, las mismas conversaciones, pero algo en mí me decía que había algo más, algo que no se veía a simple vista. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, la sensación de paranoia solo aumentó. Comencé a observar a las personas de una manera diferente. Cada mirada, cada gesto, me parecía sospechoso. Y algo me decía que lo que había visto no era un accidente, que había algo más en esa casa, algo más en esas personas, algo que no debía ser humano. Recuerdo que esa misma semana, durante una reunión en la que estaba en la puerta, vi a otro de los asistentes, un político de alto rango, girarse y mirarme. No fue una mirada casual, fue una mirada de reconocimiento, como si supiera que lo había visto antes, como si, de alguna forma, supiera lo que estaba pensando. Mi corazón se aceleró nuevamente. Me sentí atrapado, rodeado de personas que no solo eran peligrosas por su poder, sino por lo que realmente eran. ¿Estaba perdiendo la cabeza o había algo más en todo esto? Lo que había comenzado como una simple observación, comenzó a convertirse en una obsesión. Cada día que pasaba, más detalles extraños iban apareciendo. Pero lo peor de todo fue cuando, una noche, mientras patrullaba cerca de la zona privada, vi a uno de los empleados del senador, un hombre que siempre había sido discreto y silencioso, cambiar su postura. De repente, se enderezó. Sus ojos se abrieron más de lo normal, y por un segundo vi como si su rostro se deformara levemente. Fue como si algo estuviera bajo su piel, algo que no debería estar ahí. Esa noche, mi mente estalló. Ya no podía seguir ignorando lo que veía. Había algo detrás de todo eso, algo que no debía estar allí. ¿Y si estos hombres, esas figuras tan poderosas, no eran humanos? ¿Y si todo lo que había aprendido en la guerra, todo lo que había creído sobre el mundo, estaba equivocado? La duda me invadió, y con ella, un terror que no sabía si debía tomar como una simple paranoia, o si, de verdad, estaba a punto de descubrir algo más grande que yo mismo. Después de aquella noche, donde vi ese rostro deformarse por un segundo, mi vida cambió. Empecé a dudar de todo y a cuestionarme cosas que antes ni me pasaban por la cabeza. Me decía que tal vez estaba exagerando, que era la tensión del trabajo, pero había algo en mí que no podía apagar esa sensación de que había algo raro en aquellos hombres, y con cada reunión que atendía, todo se volvía más extraño. Un par de días después, el senador me pidió que me encargara de recibir a un invitado especial. Era uno de esos empresarios de alto perfil, de los que suelen salir en las noticias, y al llegar noté que no era un tipo cualquiera. Su presencia, su mirada, su manera de moverse, todo en él era distinto. Caminaba erguido, como si su columna vertebral fuera rígida, y apenas parpadeaba. Algo en él me hizo sentir un escalofrío. Tragué saliva y traté de seguir mis instrucciones sin darle mucha importancia, pero entonces algo pasó. Lo acompañé hasta una de las salas privadas del senador, y por alguna razón, él me miró directo a los ojos cuando cruzaba la puerta. Fue una mirada rápida, apenas un segundo, pero sentí como si me leyera la mente. Sentí una presión en el pecho, como si su mirada hubiera penetrado en mí. Pero el verdadero horror vino cuando, justo al girarse para entrar a la sala, pude ver algo en su cuello. Una especie de pliegue que parecía una escama. Una textura que no era humana.
Era como si su piel, solo por un segundo, revelara algo escondido debajo. Respiré profundo, tratando de calmarme, pero ya no podía engañarme. Ese hombre no era como los demás. Algo en él era diferente, algo que mis ojos apenas alcanzaron a captar, pero que mi mente no dejaba pasar. Fue entonces cuando decidí que tenía que saber más. Esa misma noche, cuando el evento terminó y todos se fueron, regresé a revisar las cámaras de seguridad. Sabía que podía meterme en problemas si alguien me descubría, pero mi curiosidad era más fuerte. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Me senté frente al monitor y comencé a revisar cada minuto de la grabación. Al principio no había nada inusual. Las mismas conversaciones, las mismas risas frías y falsas, pero de repente, algo me hizo detenerme. En una de las grabaciones, justo cuando aquel empresario se acercaba al senador, se inclinó hacia él para hablarle al oído, y en ese movimiento, su rostro quedó expuesto al ángulo de la cámara. Fue cuestión de un instante, pero ahí estaba otra vez, el mismo pliegue en el cuello, la misma textura extraña en su piel. No solo eso, sino que por un segundo sus ojos parecieron brillar con un tono amarillo intenso, como si algo inhumano se asomara desde dentro. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. ¿Qué demonios estaba viendo? ¿Era posible que estuviera rodeado de criaturas que no eran humanas? Quería apartar la vista, dejar de ver, pero me quedé pegado a la pantalla, incapaz de moverme. Fue entonces cuando alguien entró a la sala de seguridad. Era uno de los asistentes del senador, un tipo siempre serio y reservado. Al verme ahí, revisando las grabaciones, frunció el ceño. Me pidió que le mostrara lo que estaba viendo. Tragué saliva y traté de actuar normal, como si solo estuviera haciendo una revisión de rutina, pero él no parecía convencido. Me preguntó si había notado algo extraño en los videos, y mi instinto me dijo que no confiara en él. Dije que no, que todo parecía normal, y rápidamente apagué el monitor. Él se quedó mirándome en silencio durante unos segundos, y en esos momentos sentí un miedo indescriptible. No era solo la posibilidad de perder mi empleo, era la sensación de que, si él sabía lo que había visto, mi vida podría correr peligro. Luego de ese breve intercambio, él asintió, pero antes de irse me dejó una advertencia. Recuerda que hay cosas que es mejor no ver. Al día siguiente, decidí que tenía que ir más allá. Necesitaba saber si había más pruebas de lo que estaba ocurriendo, aunque eso significara enfrentarme a un peligro real. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó sin aliento, un archivo oculto en el sistema de seguridad, protegido con múltiples contraseñas. No sé por qué, pero algo en mí me decía que ese archivo contenía la respuesta a todas mis preguntas. Después de varias horas intentando descifrar las contraseñas, finalmente logré abrirlo. Lo que vi dentro no era lo que esperaba. Había fotos, muchas fotos, de personas con los mismos rasgos extraños que había visto antes. Pliegues en la piel, ojos amarillos y en algunas imágenes, figuras de aspecto reptiliano con trajes formales, codeándose con altos mandos de la política y los negocios. Cada imagen parecía más perturbadora que la anterior, y entonces, en una de las últimas fotos, vi algo que me heló hasta los huesos. Ahí estaba el senador, el hombre al que había jurado proteger, con los mismos ojos amarillos y las mismas escamas en el cuello. Sentí un frío recorrerme la espalda. Había estado trabajando para una de estas criaturas todo este tiempo, sin saberlo, sin imaginar siquiera que lo que había visto en películas y teorías de conspiración podía ser real. Cerré el archivo rápidamente y apagué el monitor, mi mente dando vueltas sin poder procesar todo lo que acababa de descubrir. Al día siguiente, tenía un turno nocturno. Mientras patrullaba, recordé el archivo secreto que había encontrado en el sistema de seguridad y pensé que tal vez podía seguir buscando. Algo en mí me decía que había más, que lo que había visto apenas era la punta del iceberg. Esperé hasta que todo estuviera en calma
y entré de nuevo a la sala de seguridad. Conecté mis auriculares para no hacer ruido y comencé a revisar el archivo otra vez, buscando alguna otra pista, algo que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Después de unos minutos de revisar documentos y fotos, encontré un archivo de video. Era antiguo, se veía por la calidad borrosa y los colores desgastados. Me puse los audífonos y le di play. Al principio, solo se veía una sala de reuniones, en penumbra, con varios hombres y mujeres sentados alrededor de una mesa larga. Se escuchaba un murmullo bajo, como si estuvieran discutiendo en voz baja. Entonces, uno de ellos comenzó a hablar en un tono grave y pausado. Hablaba en un idioma que nunca había escuchado, una mezcla de sonidos guturales y siseos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, en el video, el que parecía ser el líder de la reunión hizo un gesto, y las luces se apagaron. Al instante, sus ojos brillaron en la oscuridad, de un tono amarillo intenso, como los ojos de una serpiente. Era exactamente lo mismo que había visto en las fotos y en persona, pero ahora estaba viéndolo con mis propios ojos, en movimiento, en tiempo real. No había duda, eran reales, y no eran humanos. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. El líder comenzó a hablar en un inglés claro, explicando que su especie, los reptilianos, llevaba siglos en la Tierra, infiltrándose en todas las esferas de poder. Y lo más inquietante, no estaban solos. En el video mencionó que su raza estaba en guerra desde hacía milenios con otra especie, los Anunnaki. Según sus palabras, los Anunnaki habían llegado a la Tierra mucho antes que ellos y habían influido en antiguas civilizaciones, como los sumerios, egipcios y mayas. A medida que el líder reptiliano hablaba, reveló algo espantoso. Sus planes no solo consistían en controlar a los humanos, sino en erradicar cualquier rastro de influencia Anunnaki. Sentí como el sudor frío me caía por la frente mientras el video continuaba. En una parte, mostraron imágenes de lugares en todo el mundo, pirámides, templos antiguos, ciudades subterráneas, todas ellas con signos de actividad reciente. Eran puntos estratégicos donde los Anunnaki habían dejado sus huellas. Al parecer, la presencia de los Anunnaki no había desaparecido por completo. En algún lugar seguían aquí, en la Tierra, escondidos, resistiéndose a la dominación de los reptilianos. De repente, en el video, aparecieron documentos militares, mapas y ubicaciones que, según ellos, eran sitios de conflicto entre ambas razas. Y no era un simple conflicto político o económico. No, esto era una guerra brutal, una guerra oculta a los ojos del mundo, una guerra donde se usaban armas que ni siquiera podía imaginar, tecnologías capaces de alterar la realidad, de manipular la mente humana y borrar recuerdos. Según el líder reptiliano, cada vez que había una guerra, una crisis o un desastre en la Tierra, era una jugada estratégica en su conflicto eterno con los Anunnaki. Justo cuando pensaba que el horror había llegado a su punto máximo, el video mostró un documento que me dejó sin aliento. Era un plan detallado para limpiar ciertas zonas del planeta donde se sospechaba que los Anunnaki aún tenían influencia. Hablaban de ciudades enteras, de millones de personas que serían reubicadas o, peor aún, eliminadas, todo en nombre de una purificación genética. La frialdad con la que hablaban sobre nosotros, los humanos, como si fuéramos simples herramientas o piezas descartables en su guerra, me hizo sentir un desprecio profundo. Para ellos, no éramos más que carne y hueso, instrumentos desechables en su lucha interminable. Estaba tan absorto en el video que no escuché los pasos detrás de mí. Sentí una mano firme sobre mi hombro y di un brinco. Era otro guardia, uno de los nuevos, y su expresión me indicó que había visto lo que estaba haciendo. ¿Qué estás viendo? Swing me preguntó con una voz tensa, y su mirada me dejó claro que no era seguro contarle nada. Apagué la pantalla de inmediato, tratando de actuar con naturalidad, pero su mirada permanecía fija en mí, como si intentara leerme el pensamiento. Solo revisando unas grabaciones de rutina,
respondí con una sonrisa forzada, pero él no parecía convencido. Tras unos segundos de tensión, asintió lentamente y se marchó, pero no sin antes darme una última mirada, una mirada que no parecía humana. Por un instante, vi un destello en sus ojos, un reflejo amarillo que me hizo retroceder. ¿Era posible que él también fuera uno de ellos? Esa noche, regresé a casa con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas. Ya no podía negar lo que había visto. Sabía demasiado y sentía que alguien, o algo, me estaba vigilando, esperando el momento justo para actuar. Aquella noche llegué a casa con el corazón latiendo como tambor. El rostro de aquel guardia, la mirada que me lanzó, el destello amarillo en sus ojos, era como si me hubieran marcado, como si me hubiera convertido en un objetivo. Me quedé sentado en mi sala, en silencio, tratando de organizar mis pensamientos. Por primera vez en años, sentía verdadero miedo. No era solo paranoia, había visto pruebas. Ya no estaba en mi imaginación. Ellos eran reales, y ahora sabía demasiado. Pasé días inquieto, mirando sobre mi hombro a cada rato, pero aunque intenté mantenerme alejado, mi curiosidad me ganó. Empecé a investigar más. Encontré foros ocultos en la web, lugares donde se hablaba de estas teorías de conspiración, de los reptilianos y los Anunnaki. Gente en todos lados afirmaba haber visto cosas extrañas, pero nadie tenía pruebas concretas como las que yo había encontrado. Sabía que si compartía lo que sabía, podía ponerme en peligro, pero no podía quedarme en silencio. Una noche, revisando de nuevo aquellos archivos secretos que había guardado, encontré un documento que detallaba algo que me dejó helado. Al parecer, la guerra entre los reptilianos y los Anunnaki no solo afectaba a sus propias especies, sino que también habían involucrado a humanos. Algunos gobiernos, empresas y personas de poder en el mundo estaban bajo el control directo de los reptilianos, mientras que otros apoyaban a los Anunnaki, aunque en secreto. Era una guerra a escondidas, pero el control del planeta estaba en juego. El archivo describía puntos de activación que los reptilianos estaban usando para desatar eventos masivos. Crisis económicas, guerras, pandemias. Todo estaba calculado para mantener el orden y la obediencia entre los humanos, mantenernos distraídos mientras ellos llevaban su lucha en las sombras. Me dio escalofríos leer cómo hasta la historia que nos enseñaban en la escuela podía ser una mentira, una manipulación para borrar cualquier rastro de los Anunnaki en nuestro pasado. Según el documento, cada vez que algún humano intentaba revelar la verdad, desaparecía misteriosamente o, peor aún, terminaba involucrado en accidentes mortales. Entonces, vi algo que me hizo comprender por qué me sentía tan vigilado. Había una lista de personas consideradas problemáticas, gente que había hecho demasiadas preguntas o que se había acercado demasiado a la verdad. Mi nombre estaba en esa lista, junto con la etiqueta Observar. Sentí que me helaba, como si el aire me faltara. Ahora sí que estaba en peligro, y sabía que cualquier error, cualquier movimiento en falso, podía costarme la vida. Esa misma noche, recibí una llamada. Era de un número desconocido, pero respondí con el corazón en un puño. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada, imposible de identificar, me dijo una sola frase. «Sabemos lo que has visto, Jack. Te estamos observando». Colgaron antes de que pudiera responder, y me quedé ahí, inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Sentí una mezcla de terror y adrenalina, y supe que no había marcha atrás. Estaba en medio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, me decidí a actuar. Si iban a ir por mí, quería al menos entender toda la verdad. Regresé a la oficina y aproveché un descuido para escabullirme de nuevo en la sala de seguridad, dispuesto a acceder a más archivos y descubrir algo más sobre esos puntos de activación y el conflicto con los Anunnaki. No sabía bien qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que estaba a punto de descubrir la clave para entender todo.
En un archivo oculto, vi un informe detallado sobre un supuesto ritual que realizaban los reptilianos, algo que se llevaba a cabo en un lugar remoto y reservado solo para la élite. En ese ritual, decía el documento, se preparaban para absorber la energía humana, como si necesitaran alimentarse de algo esencial en nosotros para sostener su apariencia y fuerza. Entre líneas, mencionaban que su verdadera forma solo era visible en esos momentos, y que los Anunnaki también realizaban prácticas similares en otros lugares del mundo. Estaba leyendo, casi en shock, cuando escuché el crujido de una puerta. Levanté la vista y me encontré cara a cara con el guardia que me había sorprendido antes. Esta vez no tenía intención de fingir. Su expresión era tan fría que me recorrió un escalofrío. Sin decir una palabra, cerró la puerta tras de sí y dio un paso hacia mí. Pude ver sus ojos, esos ojos amarillos y brillantes. Sentí un impulso de correr, pero estaba atrapado. «Jack, deberías haberte quedado al margen», me dijo, su voz cambiando, tomando un tono extraño, como si vibrara. Me sentí atrapado, acorralado, y lo único que pude pensar fue en sacar la información de alguna manera. Miré hacia la pantalla del computador, buscando una salida, una forma de salvarme, pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. Él dio otro paso y comenzó a transformarse lentamente frente a mis ojos, su piel volviéndose escamosa, sus ojos más amarillos y penetrantes. Todo lo que había leído, todo lo que había sospechado se hacía real en ese instante, y sentí el terror absoluto de saber que, quizá, nunca saldría de esa oficina. Con un último esfuerzo, logré enviar el archivo a mi correo antes de que él me quitara la computadora de un golpe. Pero lo había hecho. Había logrado mandar al menos una parte de la verdad. Lo último que recuerdo es su sonrisa, esa mueca inhumana, antes de que todo se volviera oscuro. Desperté en mi casa, sin recordar cómo llegué ahí. Mi computadora estaba destruida y mi teléfono no funcionaba. Sin embargo, aún tenía la esperanza de que alguien, en algún lugar, leyera mi mensaje. Sabía que ellos seguían ahí, vigilando, pero también sabía que la guerra continuaría y que algún día la verdad saldría a la luz.